Foro romano en el Palatino. Estamos llegando a la iglesia Santa María Antigua entre Roma y Bizancio. Aquello que estamos por mostrarles es un lugar antiguo, religioso, con su belleza y esplendor. Lugar sagrado con expresiones pictóricas, con imágenes de época medieval, donde han dejado huella los romanos de la antigüedad, de la edad republicana, imperial, reyes, militares, pueblos, gente que vino del oriente al occidente en la Europa, organizando expediciones debido a persecuciones, la expansión territorial, dominio, poder, conquista, guerras, dejando religión, idioma, costumbres, conquista y debilitando a grandes imperios, obteniendo después grandes victorias y dominios. Al entrar en este lugar, nos encontramos con una de las iglesias más importantes de Roma, Santa María Antigua, que refleja aquello que fue la influencia bizantina sobre Roma, el arte romano y el arte bizantino. Surge en la pendiente noroccidental del Palatino, en el corazón del Foro Romano, en el centro monumental pagano. Preguntamos por qué se llama Santa María Antigua y para descubrir su origen, el motivo de existir, nos detenemos a dar un salto en el tiempo de casi 2000 años, en el 476 después de Cristo, en plena Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Roma cae en manos de pueblos germanos, bárbaros, vándalos, visigodos, ostrogodos, siendo saqueada en el 410, causando conmoción total en el imperio. Roma es gobernada por un poco de todos estos pueblos germanos invasores, ocasionando que el Imperio Romano de Occidente se divida en dos: Imperio Romano de Oriente con Justiniano en el 527-565 y el Imperio Romano de Occidente con el emperador Honorio 384-423, que gobernó junto con el rey Teodorico de los visigodos en el 418 y 451, quien firmó un pacto o un apoyo militar visigodo al ejército imperial en la lucha contra los pueblos bárbaros. Probablemente los bizantinos restablecieron muros, palacios imperiales, puertas, calles, acueductos y fundaron una capilla palatina dedicada a la Virgen María y se construyó a principios del siglo V después de Cristo. Roma continuó regida por las leyes y tuvo un fantástico impulso de las artes debido a Justiniano, el emperador romano de Oriente. La iglesia se descubrió en las primeras etapas del arte medieval entre el siglo VI y finales del siglo VIII después de Cristo. Fue reconstruida reutilizando el complejo monumental del Palacio Imperial del emperador Domiciano. Según excavaciones recientes, atribuyen a la época del emperador entre el 81 y el 96 después de Cristo. La iglesia consta de una nave central, el presbítero, una ábside, la capilla de Teodoto, la capilla de los santos médicos, el templo de Augusto, la oratoria de los 40 mártires y la rampa del monte Palatino. La rampa imperial que conecta el Foro Romano con el Palatino y por la que se entra por un antiguo pasaje dentro de la iglesia. La iglesia Santa María Antigua ha estado designada como la Capilla Sistina del Alto Medioevo, dedicado a María, porque la Capilla Sistina en el Vaticano era dedicada también a María. Santa María Antigua era una capilla papalina muy ligada a los papas y es así como el Papa Giovanni VII, que al inicio del siglo VIII decide
poner la residencia papal en el Palatino, la traslada del Laterano y viene a habitar al Palatino. Era hijo de un altísimo dignatario de la corte bizantina. Es importante y famosa por sus pinturas bizantinas, que eran representaciones de la Virgen entronizada y del Niño Jesús, de santos mártires cristianos y papas en forma de ícono. Se encontraron numerosos frescos de diferentes estilos y artistas de los siglos V y IX, y 1000 originales pintados entre la mitad del siglo VII al siglo IX, caracterizados de una grande colección con personajes retratados con la areola azul cuadrada que se utilizaba para personas vivas, color amarillo oro, reservada para los santos mártires, admirando una serie de frescos bizantinos únicas en el mundo, que ordenaban o encargaban los papas Martín en el 649 al 655, Juan VII 705-707 y Zacarías 741-751. En el año 847 después de Cristo, entre los siglos VIII, IX y X, un terremoto destruyó parcialmente a la iglesia al provocar el derrumbe de los palacios imperiales sobre ella. Esto ocasionó que la iglesia fuera abandonada y que no sufriera la furia iconoclasta, movimiento de destrucción de íconos sagrados considerados idólatras, que se impuso a partir del siglo VIII. Fue sepultada más de un milenio. Nos encontramos en la capilla de los santos médicos, que son Cosma, Damiano, Abachiro, Procopio y Chirilo. ¿Quiénes son ellos? Son santos orientales muy importantes que curaban sin haber nada en cambio. Cosma y Damiano fueron martirizados. Esta es considerada una zona muy importante y miramos la reconstrucción de Papa Giovanni VII de origen griego. Se cree que los santos médicos lograron animar a la gente a abrazar a la oración cristiana. Esto provocaba que Santa María Antigua se convirtiera en una iglesia que permitiera a la comunidad comprender la religión y sentirse identificados. Estamos caminando entre dos épocas, aquella romana y aquella moderna, y gracias a las excavaciones del arqueólogo Giacomo Boni, quien en 1900 sacó a la luz, luego de abatir la iglesia de Santa María Liberadora del siglo XVIII, que había sido construida encima de la iglesia Santa María Antigua. Arquitectos y restauradores han devuelto el esplendor a esta iglesia cristiana del arte bizantino de la Edad Media. El objetivo era la restauración y consistió en proteger las pinturas de la humedad y limpiarlas. La compleja labor de estratificación pictórica ha mejorado la legibilidad y la falta de color en algunas pinturas. Y ha sido posible gracias a la tecnología digital en la técnica del video mapping para restituir fragmentos de decoración y aislar los extractos de pintura de las paredes, para proyectar luces y crear efectos y así retornar a una memoria histórica y proyectar pinturas sagradas cristianas de los siglos IV al siglo VIII después de Cristo. La iglesia ha tenido 2 interventos de restauro a partir del 2001 y terminados en el año 2016. Después de 15 años de restauro, la superintendencia ha decidido de alistar una muestra al interno y reabrirla al público. Para documentar la extraordinaria historia del monumento fue preparada la muestra Santa María Antigua,
que incluye algunas piezas prestadas como el icono de la Virgen con el niño pertenecientes a la iglesia Santa María Nueva, donde fue colocado tras el abandono del edificio. Pero el icono ha retornado a su lugar original, en el que los fieles lo veneraron hasta finales del siglo IX. Que el nombre de Santa María Antigua porque se convirtió en la madre y porque su nombre se encontró sobre la régola de un donador del siglo VIII cuando se terminó el ciclo pictórico. Son pintores del VI al VIII siglo. En el próximo video caminaremos sobre la vía de los foros imperiales.